Bueno, entonces vamos a continuar con el estudio de los alcanos. Si se recuerdan, pues nos habíamos quedado, lo último que habíamos visto, ¿verdad? Era sobre la clasificación de los átomos de carbono en lo que eran los alcanos, ¿verdad? Así que para volvernos a ubicar, ¿verdad? En el tema que estamos viendo, vamos a hacer este ejercicio. Clasifique cada hidrógeno en los siguientes, como primario, secundario o terciario. Y si se recuerdan, pues habíamos dicho, dependiendo de el tipo de carbono al cual estén unidos los hidrógenos, entonces los hidrógenos, así como los carbonos, también podrán clasificarse como primarios, secundarios o terciarios. Entonces, a ver, hay que clasificar cada hidrógeno, ¿verdad? Así que pueden ver las estructuras y clasificar a los hidrógenos, ¿verdad? Vamos a tomar una pizarra para poder responderlo. Bueno, entonces creo que ya están trabajando en él. Podemos llevárnoslo a la pizarra. Que bueno, ahí está ya el enlace, ¿verdad? En el chat. Bueno, entonces a ver. Vamos a ir viendo. Estos 3 hidrógenos, ¿qué tipo de hidrógeno serían? Estos 3 hidrógenos serían ejemplos de hidrógenos que de hidrógenos primarios. muy bien, serían ejemplos de hidrógenos primarios, ¿verdad? Porque están unidos a un carbono, que es este de acá, que únicamente está unido a este. Bueno, y estos 3, ¿qué tipo de hidrógeno serían? También son ejemplos de hidrógenos primarios. También son ejemplos de hidrógenos primarios. ¿Y estos 3 de acá? Son igual hidrógenos primarios. Muy bien. Entonces, todos estos que tenemos aquí, subrayados de azul, serían ejemplos de hidrógenos primarios. Muy bien. Bueno, y estos serían ejemplos de qué tipo de hidrógeno. Secundario. Muy bien, serían hidrógenos secundarios. Este carbono, ¿verdad? Al cual están unidos, estos hidrógenos están unidos a 1 y a 2 carbonos. Muy bien. ¿Y estos? ¿Qué tipo de hidrógeno sería? También secundario. También serían secundarios, muy bien. Porque este carbono al cual están unidos estos 2 hidrógenos también está unido a 1 y a 2, ¿verdad? Muy bien. ¿Y este hidrógeno? ¿Qué tipo de hidrógeno sería? Terciario. Muy bien. Sería un ejemplo de un hidrógeno terciario porque este carbono al cual está unido este hidrógeno está unido a 1, a 2 y a 3 carbonos. Muy bien. Bueno, y en este inciso B, ¿cuál sería un ejemplo de un hidrógeno terciario? Aquí en el inciso B.
El ejemplo de hidrógeno terciario para el inciso B sería el CH, que está a la derecha. Muy bien, sería este, ¿verdad? Este sería un ejemplo de un hidrógeno terciario porque estaría unido a uno. Este carbono, ¿verdad? Al cual está unido este hidrógeno, estaría unido a 1, a 2 y a 3. Muy bien. Este sería un hidrógeno terciario. Estos hidrógenos de aquí, estos dos hidrógenos, ¿qué tipo de hidrógeno serían? Secundario. Muy bien. Secundarios. Y todos los demás hidrógenos Son primarios. Son primarios. ¿verdad? Serían primarios. Estos tres hidrógenos serían primarios, estos tres también, estos tres también, estos tres también y estos tres, ¿verdad? Porque los carbonos a los cuales están unidos únicamente están unidos a un carbono. Igual este solo está unido a este solo está unido a este solo está unido a este. Muy bien. Hemos repasado ya esto de lo de los tipos de carbonos y de hidrógeno. Ahora repasando la nomenclatura, ¿cuál sería el nombre de este alcano del inciso A? ¿Cómo se llamaría este alcano? 2-metilpentanol. Muy bien, el nombre para este sería 2-metilpentano. Muy bien. La cadena de mayor número de átomos de carbono, que sería esta, ¿verdad? Es una cadena de 5, por lo que el nombre sería pentano. Deberíamos de comenzar a numerar del extremo izquierdo. Este sería el carbono 1, este sería el carbono 2, y este sustituyente es un sustituyente metil. Muy bien. Bueno, ¿y este inciso B? ¿Cómo se llamaría? ¿Cuál sería el nombre para ese alcano del inciso B? Yo tengo 2,3 trimetil pentano. Muy bien. Aquí tendríamos que estar de acuerdo que la cadena es una cadena de 5. Y bueno, aquí voy a utilizar el amarillo para no confundirnos con la clasificación. Este sería el carbono 1, o este de aquí arriba, ¿verdad? Cualquiera de los dos. Este sería el carbono 2. Este sería el carbono 3. Este sería el carbono 4. Y este sería el carbono 5, ¿verdad? La cadena de mayor longitud es una cadena de 5 y tendríamos a los sustituyentes en el... permítanme, joven. Bueno, entonces, como les decía, aquí, ¿verdad? Ay, se me movió, no sé qué pasó. Bueno, este es, ay, no sé qué pasó. ¿Ustedes lo siguen viendo bien o no? Porque yo ya no veo la numeración. Bueno, pero aquí, si ven el cursor, este sería el carbono 1, este sería el carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. En el carbono 2 tendríamos un grupo metil y en el carbono 3 tendríamos 2, ¿verdad? Por lo que, bueno, creo que fue esto lo que se me movió, espérenme.
Vamos a ver si... Ahí, exactamente, ahí. Aquí. Bueno. Vamos a ver ahí para que vean bien la numeración. Ahí sí. Entonces, bueno, entonces aquí sería, ¿verdad? El 2, 3,3. Los sustituyentes son metil y el trimetil pentano. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿O hay alguna pregunta? No, no hay pregunta. Bueno. Entonces vamos a continuar, ¿verdad? Entonces, continuando con el estudio de los alcanos, ahora vamos a ver lo que son los cicloalcanos, ¿verdad? Que era el tema que habíamos dicho, ¿verdad? Que esta unidad eran alcanos y cicloalcanos. ¿Qué son entonces, verdad? Los cicloalcanos, pues ya habíamos dicho que los alcanos eran hidrocarburos, ¿verdad? Es decir, compuestos que están formados únicamente por carbono e hidrógeno. En el caso de los cicloalcanos, pues igual serían hidrocarburos, ¿verdad? Solo que en este caso se caracterizan, ¿verdad? Por el hecho de que los átomos de carbono están enlazados formando un anillo, ¿verdad? Y por eso se dice que estos hidrocarburos son hidrocarburos cíclicos, ¿verdad? Porque al formar un anillo, entonces, a diferencia de este ejercicio que mirábamos anteriormente, donde nosotros podemos identificar que hay extremos, en el caso de los cicloalcanos no lo habrían, ¿verdad? Serían un solo anillo, un solo ciclo, y a esto es a lo que nosotros llamamos un cicloalcano, ¿verdad? Es un hidrocarburo donde todos los carbonos del anillo pues se encuentran saturados, ¿verdad? Es decir, unidos al máximo número de carbonos al cual pueden estar unidos. En el caso de los cicloalcanos, entonces, como les digo, todos los carbonos estarían unidos entre sí o enlazados, ¿verdad? Entre sí, formando un ciclo, ¿verdad? Si se fijan, por el hecho de que ya no hay extremos, entonces la fórmula molecular de los cicloalcanos cambiaría, ¿verdad? Ya no sería CnH2n más 2, que habíamos dicho en el caso de los alcanos, porque mencionábamos, ¿verdad? Ese más 2 resultaba de que los carbonos de los extremos tenían un hidrógeno adicional, ¿verdad? En este caso no. En este caso, como no hay extremos, la fórmula general solamente sería CnH2n. Por cada carbono tenemos 2 hidrógenos, ¿verdad? O como podemos ver aquí, tenemos el doble de hidrógenos de los que tenemos de carbono, ¿verdad? En el caso de los cicloalcanos se utiliza sobre todo, ¿verdad? Para representarlo las estructuras lineoangulares. Entonces aquí deberemos de incorporar esto, ¿verdad? Ya para nosotros aquí en química orgánica, al ver esta representación, pues ya no pensaríamos en un cuadrado, como probablemente es la imagen que tenemos de nuestras clases de geometría, de matemáticas, ¿verdad? Sino que al ver esta representación, nosotros diríamos este es el ciclo butano, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que es un butano? Pues porque tiene 4 átomos de carbono. Como los 4 átomos de carbono están enlazados entre sí, entonces anteponemos la palabra ciclo, ¿verdad? Y por eso este sería el ciclo butano. Al ver este pentágono, entonces ya nosotros diríamos, esta es la representación, la fórmula lineoangular para lo que es el ciclopentano. Y este hexágono, pues, representaría lo que es el ciclohexano. Si se fijan en cada uno de ellos, pues, cada átomo de carbono está unido a 2 hidrógenos, como habíamos mencionado. Entonces, para nombrarlos, pues vamos a seguir las mismas reglas que ya habíamos visto para la nomenclatura de los alcanos con algunas variaciones, ¿verdad? Entonces, la primera era que ya les mencionaba, para nombrar un cicloalcano se antepone la palabra ciclo al nombre del correspondiente hidrocarburo de cadena abierta y se nombra cada sustituyente del anillo. En este caso no tenemos sustituyente, ¿verdad? Pero ya vamos a hacer algunos ejemplos. Si solo hay un sustituyente,
Y estas van a ser como las diferencias, ¿verdad? Se va a nombrar diferente si solo hay un sustituyente, si hay dos sustituyentes o si hubieran tres o más sustituyentes. Si solamente hay uno, no hay necesidad de indicar el número, ¿verdad? Asumimos que ese único sustituyente estaría en la posición 1. Si ya hay dos sustituyentes, entonces vamos a comenzar a numerar el anillo, comenzando con el sustituyente de menor orden alfabético, ya que aquí nos vamos a guiar por el nombre. Si tuviéramos un sustituyente metil y un sustituyente etil, como el etil se nombraría primero, ese carbono donde estuviera unido ese grupo etil sería el carbono 1 y donde estuviera el carbono 2, si estuvieran adyacentes, ¿verdad? Sería el de la posición 2. Si tuviéramos 3 o más sustituyentes, entonces vamos a numerar el anillo de manera de dar los menores números posibles, ¿verdad? Y luego, pues, aquí vamos a nombrarlos por orden alfabético. Aquí ya, como son 3 o más, ya no seguimos, ¿verdad? El orden alfabético. El orden alfabético solo se sigue para cuando tenemos dos sustituyentes. Cuando hay 3 o más, en lo que nos vamos a basar es en procurar darles las menores numeraciones posibles a esos sustituyentes, ¿verdad? Entonces, bien, vamos a, pues esto para ponerlo en práctica, vamos a hacer este ejercicio, ¿verdad? Escriba la fórmula molecular y el nombre IUPAC para cada ciclo alcano, ¿verdad? Entonces, como ya les decía, pues ya estos nos vamos familiarizando más, ¿verdad? Cada vez más con las estructuras lineoangulares. Entonces, ya hemos dicho que los cicloalcanos solamente contienen carbono e hidrógenos. Lo que se les está pidiendo es que digan cuál sería la fórmula molecular, es decir, cuántos carbonos habrían en este compuesto, cuántos hidrógenos, lo mismo en este, y luego que demos el nombre para cada uno de ellos. Nos lo vamos a llevar allá para la pizarra para que ustedes vayan ahí tratando de escribir el nombre y de decirnos, ¿verdad? ¿Cuál sería la fórmula molecular? Recordemos que en las estructuras lineoangulares, la unión de dos o más líneas representa un átomo de carbono y que asumimos que cada carbono está unido, ¿verdad? A el número de hidrógenos que haga que complete, ¿verdad? El hecho de que el carbono esté formando 4 enlaces. A ver, el inciso A, ¿cuántos carbonos tendría? Este inciso A, ¿cuántos carbonos tendría?
Bien, entonces voy a ayudarles por cuestiones de tiempo, porque solo hoy tenemos 1 hora, ¿verdad? Ya habíamos dicho, la unión de 2 o más líneas representa un átomo de carbono, ¿verdad? O sea que ahí tendríamos, bueno, creo que no se nota mucho. Voy a ver si con el rojo, ahí tendríamos un carbono. Este sería otro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿verdad? O sea que sería C9. 10. Y luego tendríamos H, y entonces aquí pues ya tendríamos que poderlo interpretar, ¿verdad? Este carbono va a tener 2 hidrógenos, este también y este también. O sea que tendríamos 2, 4, 6 y 8. Luego este carbono ya está formando 3 enlaces, o sea que solo tendría un hidrógeno, sería 9. Este tendría 2, sería 11. Este también solo tendría un hidrógeno, ¿verdad? Porque pues es un carbono terciario, sería 12. Y luego este tendría 3, sería 15. Y este tendría 3, serían 18, ¿verdad? Que si se fijan, pues coincide con lo que ya habíamos dicho, ¿verdad? La fórmula general para los cicloalcanos es CnH2n, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se llamaría este del inciso A? Pues la cadena principal es nuestro ciclo, ¿verdad? Porque recordemos que decíamos que aplicamos las reglas de la IUPAC. La cadena principal va a ser aquella de mayor átomo, de mayor número, ¿verdad? De átomos de carbono. El anillo tiene 5. El sustituyente únicamente tiene 4, ¿verdad? Entonces sería un ciclopentano. ¿Cómo se llamaría este sustituyente? ¿O quién sería, verdad? Este sustituyente que tenemos acá. ¿Cómo se llamaría? Sería el isobutil. Muy bien. El sustituyente sería el isobutil, ¿verdad? Ahí pues tendríamos que estar todos de acuerdo, ¿verdad? Que tenemos el grupo iso, que se reconoce aquí, ¿verdad? Por el CH, unido a 2 grupos CH3, y tenemos un cuarto carbono, que es lo que lo hace un isobutil, ¿verdad? Muy bien. Este se llamaría isobutil, perdón, isobutil ciclopentano. Muy bien. Bueno, y en este caso el inciso B, ¿cuántos carbonos tendríamos? 11. 11. Bueno, entonces ahí los contamos, ¿verdad? Para que todos estemos de acuerdo. Este sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, ¿verdad? ¿Correcto? Tenemos 11 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos tendríamos? Nos están pidiendo la fórmula molecular, ¿verdad? ¿Cuántos hidrógenos tendríamos? $22. Muy bien. Aquí pues podemos hacer el cálculo, ¿verdad? Aquí tendríamos en este 2, 4, 6, 8, 10, 12. Este solo uno tendría un hidrógeno, serían 13. Este también solo tendría uno, sería 14. Este tendría 2, sería 16.
Este tendría 3, que sería 19. Y este tendría otros 3 y sería 22, ¿verdad? Muy bien. ¿Y cómo se llamaría? Este. Yo lo tengo nombrado como secbutil cicloheptano. Muy bien. Este es un sec, ¿verdad? Muy bien. Este carbono, ¿verdad? A través del cual se une al anillo, es un carbono que está unido a 1 y a 2, ¿verdad? Es un secundario. Bueno, ya aquí, ya que está unido a este, es un terciario, ¿verdad? Pero pensar cuando es sustituyente únicamente está unido a estos dos, es un secbutil. Y muy bien, este es un anillo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 7 hidrógenos, ¿verdad? Así que es correcto, este sería el secbutil cicloheptano. Muy bien. Bueno, a ver el inciso B, el inciso C, perdón. ¿Cuántos carbonos tendríamos? Tiene 6 carbonos. 6. Ajá. Aquí los vamos a subrayar, ¿verdad? Por los compañeros. Permítanme. Bien, bueno, entonces tendríamos, ¿verdad? Que este sería el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, ay, perdón, 4, ay, no me deja escribir, perdón, 5 y 6, ¿verdad? Es correcto. Tenemos 6 carbonos. ¿Y cuántos hidrógenos? Serían 12. 2. Muy bien, entonces vamos a comprobar. Tendríamos 3 y 3 serían 6, más este sería 8. Aquí tendríamos 9. Aquí tendríamos, sí, ¿verdad? 3, 6, 8. Perdón, este no tendría, lo siento. Este no tendría porque este carbono ya está formando 4 enlaces. O sea que llevábamos 3, 6, 8. Aquí tendríamos otros 2, serían 10. Más estos otros 2 serían 12. Muy bien. ¿Y cómo se llamaría? Ahí ¿Cuál? tendríamos que señalar la posición de los sustituyentes. No, porque aquí mirábamos en la regla que cuando, bueno, en este caso hay 2 sustituyentes, pero están en un mismo carbono. Entonces, lo único que debemos de seguir era lo que les decía, cuando solo hay un sustituyente o los sustituyentes están unidos al mismo carbono y hay un único carbono al cual están unidos, podemos omitir el 1, ¿verdad? Pero aquí lo que sí tendríamos que hacer es sustituir, nombrarlo, ¿verdad? En orden alfabético. ¿Cuál sería el nombre para esto? Entonces sería etil, metil, ciclopropano. Muy bien. El nombre para este sería etil, porque este sería este sustituyente, ¿verdad? Este sería un etil. Metil, ciclopropano, ¿verdad? Aquí, si se recuerdan, habíamos dicho que se utilizaban las comas para separar los números y los guiones para separar las letras de los números. Pero aquí no tenemos números, ¿verdad? O sea que lo escribimos todo corrido, solo que nombrados por orden alfabético, ¿verdad? Etil, metil, ciclopropano. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? ¿O alguna duda? No, Lick, sí se entiende. No.
¿No hay preguntas? Bueno, entonces vamos a irnos al libro para que nos ubiquemos, ¿verdad? Donde estamos en la parte de los cicloalcanos. Permítanme. Bueno, entonces estamos aquí en el capítulo 3. Ya habíamos visto las primeras dos secciones, ¿verdad? La nomenclatura de los alcanos y lo de los sustituyentes, ¿verdad? Y aquí entonces ya si se fijan vamos a la sección, bueno, hemos iniciado la sección 3.3, que es la nomenclatura de los cicloalcanos. El cicloalcano más sencillo, tendríamos que estar de acuerdo, ¿verdad? Es el de 3 miembros, el ciclopropano, justo que acabamos de ver en este último ejemplo que hacíamos, ¿verdad? No podemos tener un anillo de un carbono ni un anillo de 2, ¿verdad? Un anillo de 2 pues sería una línea. En el caso de un ciclo, el ciclo más pequeño sería el de 3, que sería el ciclopropano. Y aquí, como les decía yo, ¿verdad? Los cicloalcanos, aquí el libro le dan el nombre de estructuras de armazón, pero son las estructuras lineoangulares que hemos denominado nosotros, ¿verdad? Entonces, lo que les mencionaba, los cicloalcanos casi siempre se representan mediante estructuras de armazón. Estas estructuras muestran con líneas los enlaces carbono-carbono, pero no muestran los carbonos o los hidrógenos unidos, ¿verdad? Es decir, no aparecen los símbolos. Se muestran, eso sí, los átomos distintos de los carbonos y los hidrógenos. No hemos visto ningún ejemplo, pero ya vamos a ver algunos de ellos, ¿verdad? Importante lo que ya hemos dicho, ¿verdad? Cada vértice de la estructura representa un carbono, es decir, la unión de dos líneas, ¿verdad? Y se entiende que cada carbono está unido al número apropiado de hidrógenos para darle los 4 enlaces que forma el carbono en su patrón neutro, ¿verdad? Y aquí entonces están las estructuras lineoangulares, que ya hemos hecho varios ejemplos nosotros, y aquí es donde aparecen las reglas, que yo también ya se las he mencionado, ¿verdad? Las reglas para nombrar a los cicloalcanos son semejantes a las utilizadas para nombrar a los alcanos. En el caso de un cicloalcano enlazado con un sustituyente alquilo, el anillo es el hidrocarburo base, que es lo que les decía yo, ¿verdad? Porque es el que va a tener el mayor número de átomos de carbono y no hay necesidad de nombrar la posición de un solo sustituyente en el anillo. Si el anillo tiene 2 sustituyentes distintos, se citan, ¿verdad? En orden alfabético y se asigna la posición número 1 al primero de ellos, ¿verdad? Es decir, al que se va a mencionar primero. Entonces, aquí está esto que de alguna manera nosotros ya nos hemos adelantado, ¿verdad? Indicar cuántos hidrógenos están unidos a cada uno de los átomos. Bueno, ninguno ha hecho preguntas. Puede ser a veces, ¿verdad? Que la pena les pueda, pero aquí está la estrategia, ¿verdad? Que la vamos a leer para que todos estemos claros, ¿verdad? Entonces, estar de acuerdo que si no vemos ninguna carga, quiere decir que todos los átomos de carbono del compuesto son neutros. De manera que cada uno deberá de estar unido con 4 átomos, porque ya decíamos que el patrón común de enlace para el carbono en su estado neutro es estar formando 4 enlaces. De tal modo, si el carbono solo tiene el enlace que se muestra, como por ejemplo, en este caso, ¿verdad? En este caso solo vemos un enlace aquí, debe estar unido con 3 hidrógenos, ¿verdad? Que es lo que nos está mostrando aquí la flecha. Este deberá de tener 3 hidrógenos, este también deberá de tener 3 hidrógenos, ¿verdad? Si el carbono aparece en la imagen con solo 2 enlaces, ¿cómo sería, por ejemplo, este que vemos aquí, señalado por esta flecha? Vemos que hay 2 enlaces, entonces, por lo tanto, deberá de estar unido con 2 hidrógenos, que ya hemos dicho en las estructuras lineoangulares no van a aparecer, ¿verdad? En este caso de acá, entonces, ¿qué pasa con este carbono? Este carbono podemos ver que está formando 1, 2, 3 enlaces, por lo tanto, solamente va a tener un hidrógeno, ¿verdad? Entonces, bueno, hagamos para seguir repasando esto, este problema número 9.
indique cuántos hidrógenos están unidos a cada uno de los átomos de carbono señalados en el siguiente compuesto. Y lo vamos a hacer en el sentido de las agujas del reloj, ¿verdad? Ya me lo voy a llevar para acá, para la pizarra, para que lo respondamos, ¿verdad? Entonces, indicar cuántos hidrógenos están unidos a cada uno de los átomos de carbono señalados en el siguiente compuesto. Entonces, aquí se puede observar un poco más grande. Y como les decía, vamos a ir en el sentido de las agujas del reloj, comenzando por este y luego en este sentido. Entonces, les voy a dar unos minutos para que lo hagan ustedes. Ok, entonces a ver, comenzando con este que está aquí, ¿cuántos hidrógenos tendría? 3. Muy bien. Este tendría 3, muy bien. Este, 2. muy bien, tendría 2. Este de acá, 1, muy bien, solo tendría 1. Este de acá, 1. también 1, también solo tendría 1. 1. Este de acá. Ah, 0, revisen las líneas. 0 por el No, doble enlace. sería 0. Muy bien, sería 0, ¿verdad? Este carbono de acá está formando 1, 2, 3, 4 enlaces. Muy bien. Este carbono, perdón, es este, ¿verdad? Lo siento. Aquí está formando 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Este tendría 0 hidrógenos. Muy bien. Este de acá. También 0. También tendría 0, ¿verdad? Este carbono de acá está formando un enlace, 2 enlaces, 3, 4. Muy bien. Este también tendría 0. Este de acá, este 1. carbono de acá. 1, Muy bien, este tendría 1. Este de acá. 0. Muy bien, tendría 0, ¿verdad? Igual aquí. Este carbono está formando 1, 2, 3, 4. Muy bien. Y el último, ¿cuántos tendría? 1. Perdón. Muy bien. Tendría 1. Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿O queda claro? Una Bueno, pregunta. si hay alguna pregunta, Lo que tiene 0 es que no tiene como... no tienen hidrógeno, porque ya están formando los 4 enlaces. Sí. Aquí, mi sugerencia, pero así, solo para que estén, para que lo puedan comprobar, es que pase
o que conviertan, ¿verdad? Esta estructura lineoangular en una fórmula estructural para que corroboren que efectivamente, ¿verdad? El número de hidrógenos que han dicho los compañeros es correcto. Pero como les decía yo al iniciar esta unidad, ya ahorita vamos desligándonos de las fórmulas estructurales, ¿verdad? Ya ahorita la meta es poder, o el objetivo, ¿verdad? Es poder ligar o poder utilizar, ¿verdad? Únicamente las estructuras lineoangulares y poderlas interpretar, ¿verdad? Pero mientras ustedes llegan a ese punto, ¿verdad? En el que ya puedan verlos y rápidamente decir, este tiene un hidrógeno, tiene dos, tiene tres, no tiene ninguno, pueden irse convirtiéndolas, ¿verdad? O pueden pasar por ese paso de convertirlas en estructuras, en fórmulas estructurales, perdón. Bueno, ahora vamos a hacer este problema número 11, ¿verdad? Encuentra el nombre sistemático de cada uno de los siguientes compuestos. Aquí hay unos cicloalcanos y aquí tenemos unos alcanos en forma lineoangular, que ya los hemos nombrado, pero como les digo yo, siempre es bueno ir haciendo ejercicios porque esto de la química orgánica, jóvenes, solo se aprende en la medida en la que se ejercita. No es solo viendo los ejercicios, sino que hay que ponerse a hacerlos. Permítanme, ya le estoy pegando aquí en la pizarra. Bueno, entonces aquí están en la pizarra y practican ahí la nomenclatura. Encuentra el nombre sistemático. A ver, ¿cuál sería el nombre? Del inciso A sería un etil 2-metilciclopentano. Muy bien. Este es el ejemplo que les había dado en palabras, ¿verdad? Pero que no lo habíamos hecho en la estructura. Muy bien. Este sería el 1-metil 2-metilciclopentano. Muy bien. El inciso B, ¿cómo se llamaría? Un etilciclobutano. A ver, ¿cuál sería el nombre? Un etilciclobutano. El inciso doble sería etilciclobutano. Muy bien, Carlos. Sería etilciclobutano, ¿verdad? Era esto que mencionábamos aquí en la regla, ¿verdad? Aquí, si solo hay un sustituyente, si solo hay un sustituyente, no hay necesidad de indicar el número, ¿verdad? Como es en este caso. Solamente tenemos un sustituyente, así que no es necesario indicar la posición. Este sería etilciclobutano. Muy bien.
Bueno, el inciso C y el D. En el C, yo inicié a contar de derecha a izquierda por el sustituyente, está más cercano a la derecha. Entonces lo tengo, la cadena más larga de 10 y sería el 3,6 dimetil decano. Muy bien, ¿verdad? Aquí, muy bien. Repasando las reglas, ¿verdad? Bueno, ese 6 no se nota mucho, pero ahí entre el 7 y el 5, este es un 6. Y tendríamos 10, ¿verdad? Y exactamente tendríamos 2 sustituyentes, uno en la posición 3, otro en la posición 6, y los sustituyentes serían grupos metil. Este sería el 3,6 dimetil decano. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y el inciso D? ¿Cómo se llamaría? 5 isopropil nonano. Muy bien. Aquí la cadena más larga. Bueno, tendríamos que estar de acuerdo que en este caso da lo mismo, ¿verdad? Numerar de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. El sustituyente queda en la misma posición. O sea que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿verdad? Y este sustituyente es un sustituyente isopropil. Muy bien. Este sería el 5 isopropil nonano. Muy bien. ¿Sí? ¿O hay alguna pregunta? No, ¿Seguros? ¿Seguras? Bueno, entonces, miren, para entender o concluir, ¿verdad? Esto de la nomenclatura de la IUPAC, entonces, poder comprender, ¿verdad? ¿Qué es el sistema de nomenclatura IUPAC? Pues es un sistema, como ya decíamos, ¿verdad? Internacional, que lo que debemos de tener todos claros es que el nombre, ¿verdad? Que nosotros damos a cualquier compuesto con una cadena de átomos de carbono consta de 3 partes, ¿verdad? Lo que es un prefijo, y aquí vamos a ir moviéndonos, ¿verdad? Entre los ejercicios que hemos hecho. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros decimos que tenemos un prefijo, nos estamos refiriendo a este, ¿verdad? En el nombre de la cadena, ¿verdad? Entonces, tenemos este prefijo que es but. En este caso, el prefijo que es pent. En este caso, el prefijo que es dec. En este caso, el prefijo que es non, ¿verdad? Entonces, bien, ese prefijo nos indica, ¿verdad? El número, o sea, cada parte provee una información específica, ¿verdad? Respecto al compuesto, ¿verdad? Entonces, en el caso del prefijo, el prefijo nos muestra el número de átomos de carbono, ¿verdad? En la cadena. Luego, el infijo, y entonces el pre decíamos que es lo que está antes, ¿verdad? El i es lo que está en medio, ¿verdad? Es un elemento modificativo que está insertado en la palabra. Para estos que nosotros hemos considerado, el infijo es an. Después del prefijo viene un infijo que es an. Si ustedes se fijan, en todos los que nosotros hemos visto hasta ahorita, es an, porque estamos considerando únicamente lo que son los alcanos, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos indica? Este infijo, ¿verdad? Entonces, el infijo lo que nos muestra es la naturaleza de los enlaces carbono-carbono en la cadena. Todos los ejemplos que hemos hecho hasta ahorita son de alcanos y hemos dicho que los alcanos son hidrocarburos saturados donde los carbonos únicamente están formando enlaces sencillos, ¿verdad?
carbono-carbono. Ese es el prefijo que nosotros hemos venido viendo, el prefijo -an. Pero no es el único, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para este que nosotros hemos visto, -an significa que todos los enlaces carbono-carbono son sencillos. Al concluir los alcanos, pasaremos a estudiar los alquenos. Y veremos que en el caso de los alquenos, el infijo ya va a cambiar. Ya no va a ser -an, ahora va a ser -en. Y este infijo, entonces, hace referencia a que hay uno o más enlaces doble carbono-carbono en la cadena. Y tenemos también el infijo -in, que lo vamos a ver después de ver los alquenos, que es en el caso, que va a ser cuando miremos los alquinos, es cuando en la cadena hay uno o más enlaces triples carbono-carbono, ¿verdad? Y finalmente, cada nombre sistemático, además de tener el prefijo, el infijo tiene un sufijo, ¿verdad? Que es la terminación. Para estos que nosotros hemos estado haciendo, ese sufijo es O, ¿verdad? Para todos los ejemplos que nosotros hemos visto, ese sufijo es el sufijo O. ¿Y qué nos indica este sufijo? Pues el sufijo nos muestra la clase de compuesto al cual la sustancia pertenece. En el caso de los hidrocarburos, alcanos, alquenos y alquinos, todos tienen el sufijo O. Etano, eteno, etino, todos tienen la terminación O. Allá en orgánica 2 van a ver que esa no es el único sufijo, ¿verdad? Nosotros aquí en orgánica 1 nos centramos en el estudio de los hidrocarburos y por eso todos los que vamos a nombrar nosotros van a tener la terminación O. Pero cuando lleguen a orgánica 2, entonces van a aprender la nomenclatura de alcoholes, de aldehídos, de cetonas, de ácidos carboxílicos y van a ver que ese sufijo va a cambiar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, etanol. Entonces, ese sufijo ol nos está indicando que la clase de compuesto de cual nosotros estamos hablando es un alcohol. Cuando miremos aldehídos, etanal, metanal, son esa terminación al, van a saber que hace referencia a un aldehído. La acetona tiene la terminación ona o el sufijo ona, ¿verdad? Que hace referencia a la acetona. El ácido etanoico, por ejemplo, que tiene la terminación oico, corresponde a lo que son los ácidos carboxílicos, ¿verdad? Entonces, esta es como una idea que tenemos que tener bien clara porque en todas las nomenclaturas, o sea, ¿para qué nos sirven los alcanos a nosotros? Dijéramos, desde el punto de vista didáctico, pedagógico, nos da la base para aprender la nomenclatura de todos los compuestos orgánicos y poderlos comprender. Por ejemplo, esto que les decía yo, etanal. Entonces, usted debería de poder desglosar o separar, ¿verdad? Esa palabra, cuando usted la lee, ¿verdad? En los ingredientes de una galleta, de unos churritos, de un jabón, de un champú, usted debería de poder, al leer esta palabra, poder identificar estas tres partes, ¿verdad? Poder identificar el sufijo, que es al, poder identificar, aquí siguiendo la misma, los mismos colores, ¿verdad? Que et hace referencia a que ese compuesto únicamente tiene 2 átomos de carbono. Ese infijo an, usted debería de poder saber que ya ahí en ese compuesto solamente hay enlaces carbono-carbono, ¿verdad? Es decir, esto es lo que nos enseña la nomenclatura de la IUPAC, ¿verdad? Una vez que usted ha comprendido la nomenclatura de la IUPAC, usted puede sacar toda esta información que si ustedes se fijan es bastante, ¿verdad? Porque nos dice, si usted lo puede entender, si logra realmente llegar a la comprensión de la nomenclatura IUPAC, usted puede decir, ese compuesto es un compuesto de 2 átomos de carbono, de 3, de 10, de 9, como hacían en los ejercicios anteriores, de que en ese compuesto únicamente hay enlaces sencillos carbono-carbono, que en ese compuesto hay un grupo OH, por ejemplo, que es el grupo funcional de los alcoholes, ¿verdad? Entonces, esta es la riqueza, ¿verdad?, de la nomenclatura IUPAC y la importancia, sobre todo, de que no la podemos cambiar, que era lo que les decía yo, ¿verdad? Este es un sistema internacional
no porque nosotros digamos haya, es que eso es correcto, ¿verdad? O sea, es correcto decir haya en el lenguaje español, ¿verdad? Que haya muchas personas que digan haya, pues es porque han desformado el idioma español, ¿verdad? Pero no es la forma correcta. Entonces, nosotros debemos de esforzarnos cuando aprendemos un nuevo idioma, que aquí, como les digo yo, estamos aprendiendo el idioma de la química orgánica, de poder comprender, ¿verdad? Cuáles son las reglas en las cuales se basan y la información que esas reglas nos están dando. Bueno, perdón que me tomé estos 2 minutos de más. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda de lo que hemos visto el día de hoy.